Y los ángeles guardaron silencio. Max Lucado, la última semana de Jesús. Capítulo 1. Demasiado poco, demasiado tarde, demasiado bueno para ser verdad. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Mateo 20, 16. Lo único más lento que el paso de Ben era su hablar pausado. Arrastraba las palabras. Bueno, chico. Estiró las palabras y esperó un mes entre frases. Aquí estamos tú y yo otra vez. El cabello blanco se escapaba bajo su gorra de pelotero, los hombros caídos, la piel curtida por 7 décadas de inviernos en el oeste de Texas. Lo que mejor recuerdo son sus cejas, repisas inclinadas en el borde de su frente, gusanos que se movían con sus ojos. Acostumbraba mirar al suelo cuando hablaba. Era de baja estatura, pero este hábito lo hacía parecer aún más bajito. Cuando deseaba hacer énfasis en algo, alzaba la vista y le lanzaba a uno una mirada a través de sus pobladas cejas. Le lanzaba esta mirada a cualquiera que pusiera en duda su capacidad de trabajar en el campo de petróleo. Mas de todas formas, la mayoría de la gente lo hacía. El haber conocido a Ben se lo debo a mi padre, quien estaba convencido de que los días libres de la escuela eran para que los chicos ganaran dinero. Quisieras o no, ya fuera Navidad, verano o día de dar gracias, nos despertaba a mi hermano y a mí antes que saliera el sol y nos dejaba en alguna compañía local de peones eventuales para ver si podíamos conseguir que nos contrataran por un día. El trabajo en los campos de petróleo tenía tantos altibajos como un equipo de perforación. Así que, a menos que uno fuera empleado de una compañía o tuviera su propia brigada, no había garantía de trabajar. Los peones eventuales empezaban a aparecer mucho antes que el jefe. Sin embargo, nada significaba llegar primero. Todo lo que importaba era la fuerza que uno tuviera y la experiencia acumulada. Ahí era donde Ben y yo no dábamos la talla. Yo tenía la fuerza, pero no la experiencia. Ben tenía las manos callosas, pero no la fuerza. Así que, a menos que se presentara un trabajo especialmente grande, que justificara la cantidad por encima de la calidad, solían pasarnos por alto a Ben y a mí. Los sucesos de la mañana eran tan predecibles que, incluso ahora, 20 años después, todavía puedo experimentarlos. Puedo sentir el viento mordaz que torturaba mis orejas en la oscuridad de la madrugada. Puedo sentir la manilla congelada de la pesada puerta metálica del cobertizo donde trabajaba. Puedo oír la voz ronca de Ben procedente de junto a la estufa que acababa de encender antes de sentarse junto a mí. «Cierra la puerta, muchacho. Va a ser más frío antes que se sienta el calor». Yo miraba la luz dorada que salía de la estufa e iluminaba el oscuro cobertizo. Volvía la espalda al fuego y miraba a Ben. Él estaba fumando, sentado en un barril de 55 galones. Sus botas de trabajo colgarían a un pie del suelo y las solapas de su abrigo estarían vueltas hacia arriba para abrigarle el cuello. «Seguro que necesito el trabajo hoy, chico. Necesito mucho el trabajo». Los otros trabajadores habrían comenzado a llegar. Cada uno de los que llegaba disminuía la oportunidad que Ben y yo podíamos tener de salir a trabajar. Pronto el aire estaría lleno de humo y chistes malos y quejas por tener que trabajar en un tiempo demasiado frío para las liebres. Ben nunca hablaba mucho. Al rato venía el capataz. Suena gracioso, pero yo me ponía nervioso cuando el jefe entraba en el cobertizo para leer la lista. Con la elocuencia de un sargento en maniobras, ladraba lo que necesitaba y a quienes quería. «Hoy necesito 6 ayudantes para limpiar unos equipos», o decía. «Estamos instalando una línea nueva en el campo sur, necesitaré a 8. Entonces anunciaba su lista. «Buck, Tom, Happy y Jack, vengan conmigo». Había un cierto honor en ser escogido, algo especial por ser destacado, aunque fuera para cavar huecos.
pero al mismo tiempo que era un honor ser escogido, había una cierta vergüenza en ser descartado. Otra vez. En el sistema de castas de los campos de petróleo, el único escalón inferior al de los peones eventuales era la fila de los desempleados. Si uno no podía soldar, entonces metía cañería en el pozo. Si no podía meter cañería, entonces atendía a los pozos. Si no podía atender los pozos, entonces era peón eventual. Pero si no podía ser peón eventual, la mayoría de las veces, Ben y yo no podíamos trabajar. Los que no éramos escogidos, nos quedábamos un poco alrededor de la estufa e inventábamos excusas por las que no deseábamos en realidad salir a trabajar. Pronto, todo el mundo se escurría hacia afuera y nos quedábamos Ben y yo solos en el cobertizo. No teníamos otro lugar a donde ir. Además, no podíamos saber si podía presentarse otro trabajo. Así que nos quedábamos aguardando. Entonces era cuando Ben hablaba, entretejiendo la realidad con la fantasía. Urdía historias de exploración petrolífera con varillas de adivinar y mulas. El amanecer se convertiría en día mientras nosotros dos explorábamos los polvorientos caminos de la memoria de Ben, sentados en llantas de autos y latas de pintura. Éramos tremenda pareja. En muchos sentidos éramos polos opuestos. Yo con escasos 15 años, Ben en sus 70 y tantos inviernos. Yo, vigoroso y convencido de que lo mejor estaba todavía por llegar. Ben, cansado y curtido viviendo de las glorias pasadas. Pero llegamos a ser amigos, porque en el campo petrolífero ambos éramos descartados, compañeros en el fracaso, los demasiado poco, demasiado tarde. ¿Sabe de lo que estoy hablando? También usted lo es. Sherry lo es. Después de 3 hijos y 12 años de matrimonio, su esposo encontró una esposa más joven, un modelo más nuevo. Sherry fue descartada. El señor Robinson lo es. 3 décadas en la misma compañía lo situaron en un puesto en la cumbre. Cuando el presidente se retiró, él sabía que era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, el consejo de dirección pensó diferente. Ellos querían juventud, lo que no tenía el señor Robinson, y fue descartado. Manuel se lo puede explicar, por lo menos lo haría si pudiera. Es duro ser uno de 9 hijos en un hogar sin padre en el valle de Río Grande. Para Manuel es todavía más duro, es sordomudo. Aun cuando existiera una escuela para sordos a la que pudiera asistir, no tiene dinero. Una pelota perdida entre la hierba alta. Llegar un día tarde y con $1 de menos. Un tipo bajito en un mundo gigante. Le faltó un ladrillo a la carga. Escoja la frase, el resultado es el mismo. Y si le repiten suficientes veces que solo las frutas podridas se quedan en la cesta, uno empezará a creérselo. Empieza a creerse que es demasiado poco y demasiado tarde. Si eso lo describe a usted, entonces tiene en las manos el libro preciso en el momento exacto. Verá usted, Dios tiene una peculiar pasión por los olvidados. ¿No se ha percatado de ello? ¿Ha visto su mano en la piel del leproso? ¿Ha visto el rostro de la prostituta tomado en sus manos? ¿Observó cómo respondió a la mujer con el flujo de sangre? ¿Ha visto cómo rodeó con su brazo al pequeño Zaqueo? Una y otra vez Dios quiere que entendamos lo que nos quiere decir. Tiene una particular pasión por los olvidados. Lo que la sociedad descarta, Dios lo toma. Lo que el mundo desecha, Dios lo recoge. Por eso debe ser que Jesús contó la parábola de los obreros de la viña. Es la primera historia de su última semana. Es la última parábola que él contará antes de entrar en Jerusalén. Una vez que penetra en la ciudad, se convierte en un hombre marcado. El reloj de arena se invierte por última vez, iniciando la cuenta final para que comience el caos. Pero no está en Jerusalén, y no se dirige a sus enemigos. Está en las afueras de Jericó, y con sus amigos, y para ellos el lur de esta parábola de gracia. Cierto terrateniente necesita contratar obreros para su viña.
A las 6 de la mañana escoge una brigada, conviene con ellos en el salario y los pone a trabajar. A las 9 vuelve a donde se reúnen los desempleados y escoge unos pocos más. Al mediodía regresa por más y a las 3 de la tarde vuelve otra vez. Y a las 5, usted se lo imagina, está de nuevo buscando algunos otros. Ahora bien, lo interesante del caso reside en la ira que sienten los obreros que trabajaron 12 horas cuando ven que los otros reciben el mismo salario. Ese es un gran mensaje, pero lo dejaremos para otro libro. Deseo destacar una escena a menudo olvidada en la historia: la selección. ¿Se la imagina? Sucedió a las 9, sucedió al mediodía, también a las 3 y más vehementemente a las 5 de la tarde. Dígame, ¿qué hace todavía en el parque un obrero a las 5? Hace mucho que pasó lo mejor. Los trabajadores mediocres se fueron al mediodía. El resto se fue a las 3. ¿Qué clase de obrero quedaban a las 5? Durante todo el día se les pasa por alto. Son trabajadores torpes, sin preparación, sin entrenamiento. Están colgando, asidos con una mano del último peldaño de la escalera. Dependen por completo de un patrón misericordioso que les dé una oportunidad que no se merecen. Igual que nosotros, si viene al caso. A menos que nos volvamos engreídos, podemos seguir el consejo de Pablo y echar un vistazo a lo que éramos cuando Dios nos llamó. ¿Recuerdan? Algunos de nosotros éramos refinados e inteligentes, pero con el espesor del cartón piedra. Otros ni siquiera tratábamos de esconder nuestro desconsuelo. Lo bebíamos, lo olíamos, lo disparábamos, lo vendíamos. La vida era una búsqueda apasionada. Estábamos empeñados en la búsqueda de tesoros de un cofre vacío en un desfiladero sin salida. ¿Recuerda cómo se sentía? ¿Se acuerda del sudor en su frente y la grieta en su alma? ¿Recuerda cómo trataba de ocultar su soledad hasta que ésta se hizo tan grande que usted se limitó a sobrevivir? Imagínese ese cuadro por un momento. Ahora contésteme. ¿Por qué lo escogió él? ¿Por qué me escogió a mí? Sinceramente, ¿por qué? ¿Qué tenemos nosotros que él necesite? ¿Inteligencia? No, sinceramente, ¿se puede pensar por un minuto que tenemos o alguna vez tendremos alguna idea que él no haya tenido? ¿Fuerza de voluntad? Eso puede considerarse. Algunos de nosotros somos lo suficientemente testarudos como para caminar sobre el agua si nos sentimos llamados a hacerlo. Pero, ¿pensar que el reino de Dios podía haber sido derrotado sin nuestra determinación? ¿Y qué de dinero? Llegamos al reino con una buena reservita. Quizás por eso fue que nos escogieron. Quizás el creador del cielo y la tierra pudiera usar un poco de nuestro dinero. Quizás el dueño de todo aliento y toda persona y el autor de la historia estaba necesitado de capital y nos vio con fondos y... ¿Me comprende? Fuimos escogidos por la misma razón que los obreros de las 5. Usted y yo somos los obreros de las 5 de la tarde. Ahí estamos recostados en la valla del huerto, fumando cigarrillos que no podemos pagar y lanzando monedas al aire, apostándonos cervezas que nunca compraremos, obreros migratorios sin empleo y sin futuro, tatuado en el brazo el nombre de Betty. En mi bíceps no está su nombre, pero sus caderas se mueven cuando contraigo el brazo. Debíamos habernos dado por vencidos y habernos ido a casa después del silbido del almuerzo, pero el hogar está en una habitación de un motel, donde la esposa que nos aguarda pregunta al llegar nosotros, ¿conseguiste algo? Así que esperamos, los demasiado poco, demasiado tarde. ¿Y Jesús? Bueno, Jesús es el terrateniente que anda en una camioneta negra. Es el tipo que nos ve cuando ya nos ha pasado por al lado, mientras nos cubre el polvo que levanta. Él es el que detiene su camión, da marcha atrás y regresa donde esperamos. Él es ese de quien usted le contará a su esposa esta noche.
mientras va hacia el mercado sonando las monedas en el bolsillo. Yo nunca había visto antes a este hombre. Se detuvo. Bajó el cristal de la ventanilla y nos preguntó si queríamos trabajar. Ya casi era hora de dejar de trabajar, pero dijo que tenía un trabajo que no podía esperar. Te lo juro, Marta, no trabajé más que 1 hora y me pagó por todo el día. No conozco su nombre. Por supuesto que voy a averiguarlo. Ese tipo es demasiado bueno para que sea verdad. ¿Por qué lo escogió a usted? Quiso hacerlo. Después de todo, usted es suyo. Él lo hizo. Él lo trajo a casa. Él es su dueño. Y una vez, él lo tocó en el hombro y le recordó ese hecho. No importa cuánto tiempo usted esperó o cuánto tiempo haya perdido, usted es suyo y él tiene un lugar para usted. ¿Necesitan ustedes trabajar? Ben saltó del barril y contestó por los dos. Sí, señor. Recojan sus sombreros y sus almuerzos y suban al camión. No tuvo que repetírnoslo. Ya yo me había comido mi almuerzo, pero recogí la cesta de todos modos. Saltamos a la cama del camión y nos recostamos contra la cabina. El viejo Ben encendió un cigarrillo rodeando con sus manos el fósforo para protegerlo del viento. Cuando el camión empezó a andar, habló. A pesar de que han transcurrido 20 años, todavía puedo ver sus ojos brillar a través de las enmarañadas cejas. ¿Verdad que da gusto ser escogido, muchacho? Seguro que sí, Ben, seguro que sí.